Y a continuar. Entonces, a ver en qué estábamos. A ver, aguántenme tantito. ¿Qué está pasando? Se cerró mi pizarrón. A ver, ahorita no ven, ¿verdad? No ven lo que estoy. No ven mi pantalla aún. No. Ahí voy. Ok, ¿ya la ven? Sí. Bien, entonces, a ver. ¿En qué nos quedamos? Bueno, más bien, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Entonces, a ver, primero dijimos que íbamos a empezar a estudiar un poco de geometría hiperbólica, ¿no? Y lo primero que íbamos a hacer era empezar a trabajar en el semiplano superior, que son los números complejos, ¿no? Está definido como el conjunto de números complejos, tales que la parte imaginaria de z es estrictamente mayor que cero, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede visualizar, pues así como pues, un pedazo de plano, como el plano complejo partido en dos, ¿no? Donde la frontera es el conjunto de números reales, ¿no? Chequen que como estoy diciendo que la parte imaginaria es estrictamente mayor que cero, los números reales no forman parte del semiplano superior. Después introdujimos el concepto de distancia infinitesimal, que básicamente lo que dice es que si yo tengo un puntito Z en el semiplano, y yo tengo dos distancias chiquititas que les vamos a llamar de X y de Y, entonces la distancia, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma aquí, esta hipotenusa de aquí, la íbamos a medir justo con una expresión que es la que le pusimos de S y H2, que digamos va a cambiar un poco la forma tradicional en la que estamos acostumbrados a medir distancias, ¿no? Esta expresión de aquí va a estar dada por la distancia euclidiana, o sea, la longitud euclidiana de esa hipotenusa, que es de x cuadrada más de y cuadrada, dividido entre la coordenada imaginaria de mi complejo zeta original. A ver, se trabó tantito, ¿no? Ahí voy. Bueno, entonces, después de ver esta noción de distancia infinitesimal, lo que vimos es que si podíamos calcular la longitud de una curva, la longitud hiperbólica de una curva. Si yo tenía una curva que digamos era una función que va del intervalo 0,1 en H2, entonces yo podía definir la longitud hiperbólica de mi curva gamma
como la integral sobre gamma de justamente la función que está dada por esta expresión de aquí, ¿no? Por el infinitesimal de longitud. Entonces, bueno, esto es nada más, estoy hablando así como un poco rápido de lo que vimos la semana pasada para que lo refresquen los que no se acuerden, ¿no? Entonces, ¿qué más? Luego, vimos la definición de geodésica, que decíamos que una geodésica una geodésica entre dos puntos, digamos, entre P y Q, ¿no? Digamos dos puntos del semiplano superior. Iba a ser, es una curva, pues una curva gamma, como yo ya la había definido arriba, ¿no? Que va a ser una función que va del intervalo 0, 1 en H2, tal que pues gamma de 0 es igual a P y gamma de 1 es igual a Q, y que minimiza la distancia entre P y Q. O sea, minimiza la distancia hiperbólica entre esos dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud hiperbólica de gamma es menor o igual que la longitud hiperbólica de alfa, donde, digamos, alfa es cualquier curva que pasa por P y Q, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos, si yo tengo aquí mi punto P y aquí mi punto Q, pues supongamos que esta gama de aquí es la geodésica. Entonces, si gamma es una geodésica, su longitud hiperbólica, o sea, la integral del diferencial de longitud a lo largo de esta curva va a ser más pequeña que la de cualquier otra curva que yo tome, ¿no? Pues, supongamos que este es alfa de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues la noción de geodésica es simplemente una curva que minimice la distancia entre dos puntos del semiplano superior. Y bueno, hicimos el comentario de que una geodésica en el plano euclidiano es una línea recta, ¿no? Porque justamente con la forma de medir las distancias en el plano euclidiano, las curvas que minimizan las distancias entre dos puntos son justamente las líneas rectas, ¿no? Entonces, en el plano euclidiano, pues las geodésicas son líneas rectas. En este caso, bueno, pues justamente lo que vamos a ver, lo que vimos después, es que bueno, una de las cosas que vimos es que las rectas perpendiculares al eje real, rectas ortogonales al eje real, son geodésicas del semiplano superior. Entonces, cualquier recta ortogonal que yo me tome al eje real, pues supongamos que aquí está el eje real, y todas las, bueno, en este caso no son semirrectas, ¿no? Porque como nada más estoy considerando la parte de arriba del plano complejo, no estoy considerando toda la recta, ¿no? Sino estoy considerando las rectas nada más la parte de arriba, ¿no?
nosotros probamos que justamente todas las rectas ortogonales al eje real son geodésicas de H2 con esta noción de distancia que introduje. ¿Por qué? Pues porque vimos que si yo me tomo dos puntos sobre un rayo ortogonal, entonces cualquier otra curva que sea distinta de ese rayo ortogonal va a tener, eh, va a tener movimiento horizontal, ¿no? Entonces, digamos que sobre esta trayectoria, el dx es distinto de cero y sobre esta trayectoria de aquí, sobre la roja, el dx es cero. Entonces, las distancias infinitesimales, el diferencial de longitud, es más pequeño a lo largo de la trayectoria roja que por la otra trayectoria, y entonces pues, la integral va a ser más pequeña siempre, ¿no? Entonces, con eso vimos que las ortogonales al eje real son geodésicas de H2. Entonces, bueno, ya una vez visto esto, también, no sé, antes o después, no me acuerdo, introdujimos el concepto de distancia, ¿no? O sea, si yo tenía P y Q puntos en el semiplano superior, entonces yo iba a definir la distancia hiperbólica entre P y Q como la longitud hiperbólica de gamma, donde gamma es una geodésica que pasa por P y Q, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente si yo tengo dos puntos en el semiplano, ¿no? Yo tengo una forma de medir la longitud de las curvas. Yo voy a definir la distancia entre esos dos puntos como la longitud de la geodésica que pase por ellos. O sea, por esos dos puntos pues pasan muchas curvas, ¿no? ¿Qué longitud voy a agarrar? Pues justamente la longitud más pequeña, ¿no? O sea, la longitud de la curva que realice la distancia más pequeña entre los dos puntos P y Q. Ok. Entonces, bueno, para poder trabajar bien con esta definición de distancia, necesito probar que para cualesquiera dos puntos siempre hay una geodésica que pasa por ellos dos, porque hasta este punto yo aún no lo sé. Lo que yo sé es que si los dos puntos, por ejemplo, en este caso de aquí, de este dibujo, si los dos puntos tienen la misma parte real, que es este puntito de aquí, o sea, tienen la misma coordenada real, la misma coordenada X, entonces sí hay una geodésica que pasa por ellos dos, que es justamente la recta perpendicular al eje real, ¿no? O sea, la recta que pasa por ellos dos es geodésica en este caso. Pero si yo tengo dos puntos cuya parte real no coincide, entonces la recta que va a pasar por ellos dos, esa no va a ser una geodésica. Y entonces hay que ver en ese caso cómo serían las geodésicas de H2 que pasan por dos puntos cuya coordenada real no son iguales. Entonces, bueno, lo que empezamos a ver para abordar ese problema es justamente cómo eran las funciones que preservaban las funciones biyectivas. Bueno, lo que empezamos a ver es cómo eran las isometrías, ¿no? Entonces, a ver, definimos isometría. La definición que tenemos de isometría nosotros para H2 es una función biyectiva que preserva la distancia hiperbólica, ¿no? Tal que la distancia, tal que la distancia hiperbólica entre los puntos P y Q es igual a la distancia hiperbólica entre f de P y f de Q, ¿no?
Entonces, bueno, ya lo último que vimos, la última clase que di yo, fue un teorema que decía que si yo tenía F de H2 en H2 que preserva el diferencial de longitud, o sea, que preserva digamos, la distancia infinitesimal entre dos puntos, infinitesimalmente cercanos. Entonces, F es isometría, eso fue lo último que vimos, ¿no? Eso fue lo último que probamos. Entonces, bueno, lo que sigue ahorita es estudiar algunas funciones que preserven el diferencial de longitud para empezar a ver cuáles son las isometrías. Y una vez que tengamos algunas isometrías, yo lo que voy a hacer es aplicarle todas esas isometrías a estas geodésicas que tengo aquí. Y entonces las imágenes de esas geodésicas bajo las isometrías pues van a ser nuevas geodésicas del semiplano, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ¿sí me escuchan o no? Sí, ¿Y hay dudas o no? no. Bueno, ok. Ok, entonces, a ver, teorema. Las siguientes transformaciones son isometrías de H2. Entonces, a ver, primero, entonces, a ver, vamos a poner tau alfa, la función que a cada complejo Z le suma alfa, o sea, una traslación euclidiana, pero donde el número por el que estoy trasladando es un número real. Esta va a ser una isometría de H2. O sea, las traslaciones por números reales, no por cualquier complejo, sino por números reales, van a ser isometrías de H2. Dos. Eh, las homotecias, o sea que digamos a cada complejo lo van a multiplicar por un número real positivo. También van a ser isometrías. Y tres, la reflexión sobre el eje imaginario, que digamos, esta está dada así. La reflexión que ya conocemos, la reflexión euclidiana sobre el eje imaginario, que esta es su regla de correspondencia, por si no sabían, esa también va a ser una isometría. Entonces, a ver, hay que probar esto, ¿no? Entonces, a ver, primero, tenemos la traslación que va de H2 en H2 por un
número real alfa. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a probar que esta cosa es una isometría? Lo que vamos a hacer es justamente utilizar el teorema que enuncié hace rato. O sea, lo que yo tengo que ver es que esta función de aquí, preserva el infinitesimal de longitud, y con eso ya tengo que es una isometría, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujar más o menos cómo se ve esa isometría. Bueno, esa función primero. ¿Y por qué digo yo que pues sí preserva el infinitesimal de longitud? Entonces, a ver, estoy en H2, ¿no? Y aquí tengo el eje real. Entonces, a ver, si yo tengo mi complejo Z, entonces, ¿a dónde va a ir a dar Z más... ¿a dónde va a ir a dar tau de Z? O sea, ¿a dónde va a ir a dar Z más alfa? A ver, alguien de ustedes dígame. Si alfa es un número real, ¿no? Porque es lo que estoy suponiendo, que alfa es un número real. Y digamos, Z es de la forma X más Y. Entonces, tau de Z, ¿a dónde va a ir a dar? Sería a X más alfa más IY. Exactamente, X más alfa más Y, exacto. Entonces, si se fijan, este complejo de aquí, este nuevo complejo, tiene parte real X más alfa y tiene la misma parte imaginaria que Z, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sería como una tipo línea horizontal. Ujú. Sí, es una traslación horizontal, es una traslación en una dirección paralela al eje real, ¿no? Porque estoy trasladando por un número real. Entonces, bueno, este punto de aquí, que sería la imagen, ¿no? Tau de alfa de Z, justamente, a ver, voy a dibujar por acá el eje imaginario. Ah, estaría bien dibujarlo de otro color. Ajá, entonces, a ver, esa es la parte imaginaria de los dos puntos, ¿no? Este puntito de aquí es Y, ¿no? Y este puntito de aquí es X, y este puntito de aquí es X más alfa. O sea, esta transformación, tau alfa, lo único que hace es que te mueve en una dirección horizontal, o sea, en una dirección paralela al eje real. ¿Sí está claro eso? Sí. Y no Sí. podemos, digamos, hacer que la traslación también sea en imaginarios, pero solo positivos. Lo que pasa es que eso no va a ser isometría. Eso que dices tú, o sea, eso también es una transformación del semiplano, sí, pero eso no va a ser isometría. Y ahorita te voy a explicar por qué esta sí es isometría y ya podrás tú darte cuenta por qué la otra, la que tú dices no es, ¿no? Entonces, a ver, aquí alrededor de Z, la forma en la que yo mido la distancia infinitesimal alrededor de Z, igual hubiera estado bien hacer un dibujo más, bueno, a ver, ni modo. Los voy a dibujar aquí abajo. Entonces tengo aquí Z y aquí tengo tau de Z, ¿no? Están, digamos, con la misma coordenada imaginaria. Entonces, la distancia infinitesimal de Z, ¿cómo la mido? O sea, tomo un triangulito chiquitito. O sea,
A ver, no lo voy a dibujar tan chiquito para que no se vea tan amontonado, ¿no? Entonces, tomo un triangulito infinitesimal, ¿no? Y esta longitud de aquí, que es DSH2, ¿cómo la mido? DSH2 era, Isaac, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Digo, bueno, si vas a decir algo, pues dime, pero si no, porque me distraigo con el ruido, gracias. Entonces tengo esto, ¿cómo se mide? De x cuadrada más dy cuadrada entre y, ¿no? Donde este es de x y este es de y. Entonces, si yo a este triangulito la isometría, pues voy a obtener pues un triángulo igualititito, ¿no? Y donde la hipotenusa de este triangulitito, también, o sea, esta longitud, digamos, de aquí, de SH2, no se ve alterada por la isometría porque, o sea, a ver, la longitud euclidiana de estos dos triángulos, de estas dos hipotenusas, perdón, la longitud euclidiana de estos dos es la misma, ¿no? Y lo que cambiaría la expresión es si, digamos, este número está a una altura imaginaria y distinta de z, entonces cambiaría toda la expresión. Pero como tienen los dos puntos, tienen la misma coordenada imaginaria y, que es esta que está aquí, entonces toda la expresión esta no cambia cuando yo le aplico la isometría. ¿Sí están de acuerdo? Cuando yo le aplico la f, digo la traslación. ¿Sí? Sí, O sea, si yo a Z lo mandara a este Z de aquí, lo mandara a un punto que está más abajo, por ejemplo, aquí, entonces, aunque la longitud, eh, aunque la longitud euclidiana de los dos triángulos sea la misma, esta expresión ya no va a ser la misma en los dos casos, pues porque en este caso de aquí, la longitud, la coordenada imaginaria es más chiquita y entonces cambia, ¿no? Pero en este caso, como los dos puntos están en la misma a la misma altura, a la misma coordenada imaginaria, pues al hacer el cálculo del diferencial de longitud, eh, queda la misma expresión, pues porque la hipotenusa del triangulito infinitesimal es la misma en los dos casos, y como los dos puntos este y este están a la misma altura y, a la hora de dividir entre y, pues la distancia infinitesimal se preserva. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, puedo escribirlo así, pues como z y tau alfa de z tienen la misma coordenada imaginaria. Entonces, esta función preserva, preserva el DSH2 y pues por lo tanto es isometría, ¿no? Bien. Ok, entonces ya tenemos la primera, ¿no? Ya tenemos la traslación por un número real, es una isometría. Ahora vamos por el segundo caso, que es la homotesia cuando estoy multiplicando por un número real positivo. Entonces, 2. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me pueden decir, ¿eh? Entonces tengo H, Rho
que digamos está definida de H2 en H2 dada por H rho de Z es igual a rho por Z, donde rho pues es un número real positivo, ¿no? Bien. Entonces, a ver, aquí vamos a ver qué es lo que hace esta transformación que le hace al semiplano superior. Entonces, estoy aquí en R. Entonces, a ver, vamos a suponer que este es el 0. O sea, este es el eje real. Este es el eje imaginario. Y aquí yo me tomo un puntito Z, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, y bueno, este de aquí sería el 0, ¿no? Del plano complejo. Entonces, aplicarle esta transformación al punto Z, lo que va a hacer es que, pues, me voy a fijar en la recta euclidiana que pasa por Z y por 0, y cuando yo le aplique la homotesia, pues voy a obtener otro punto sobre la misma recta, ¿no? Sobre esta recta que yo me acabo de tomar. A ver, la voy a dibujar de color verde para que contraste más con... Entonces yo me tomo un punto Z, me fijo en la recta que pasa por 0 y Z. La homotesia lo que va a hacer, como es simplemente multiplicar por un escalar real, solamente estoy cambiando el módulo del complejo Z, ¿no? Si estuviera multiplicando por un complejo en lugar de por un real, además de cambiar el módulo, tendría que cambiar el ángulo, pero en este caso el ángulo se preserva, porque solo estoy multiplicando por un número real. Entonces voy a obtener otro punto, que es H rho de Z, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿alguien de ustedes me podría decir por qué esa función preserva el diferencial de longitud? O sea, qué pasa con los triángulos cuando yo les aplico la transformación H con los triángulos infinitesimales? ¿Son congruentes? Bueno, lo que pasa, bueno, según mi entender, es un múltiplo, ¿cómo se llama? La hipotenusa. Y eso significa que crece proporcionalmente tanto la cateto opuesto como el cateto adyacente aumentan proporcionalmente. Entonces, Ajá. si obtenemos bueno, hacemos el teorema de Pitágoras, vamos a ver que realmente no es más que un múltiplo, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, ambos elevados al cuadrado, son un múltiplo. Entonces, cuando le sacamos, nos va a dar exactamente la misma cantidad que se tomó originalmente. Sí, exactamente. O sea, las hipotenusas de los triángulos infinitesimales son proporcionales. Pero también, Isaac, hay que ver qué pasa con la parte imaginaria, porque acuérdate que cuando yo saco el ds, la longitud, tengo que dividir entre la parte imaginaria del punto, digamos, alrededor del cual estoy tomando la distancia, ¿no? Entonces, a ver. Sí, o sea, lo que tú dijiste básicamente eso es. A ver, entonces. ah, es que el dibujo no me va, otra vez no me lo voy a tener que repetir, ni modo. Entonces, a ver, tengo aquí Z y
aquí tengo h de z, ¿no? Entonces, a ver, yo me tomo mi triángulo, ¿no? Mi triángulo rectángulo aquí. Entonces yo cuando a este triángulo yo le aplico la transformación h de ρ, h subíndice ρ, ¿sabes qué? Se me hace que me conviene hacer el dibujo muy grande para que se entienda mejor, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer que le pusimos una lupa, ¿no? A la situación. Entonces, a ver, yo aquí tengo Z y tengo aquí mi triángulo, donde este es de X, este es de y esta cosa, y la hipotenusa, pues es de SH2, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo le aplico la H a toda esta situación, o sea, a todo el triángulo, cuando yo le aplico la transformación a todo el triángulo, entonces digamos, este punto de aquí me queda H subíndice ρ de Z, y entonces, bueno, pues este complejo de aquí es ρ por Z, ¿no? Y la hipotenusa, y los catetos, ahí me quedan un poco más, voy a dibujar más grande todavía, es que a ver, voy a dibujar todo el triángulo primero, ¿no? Entonces tengo aquí ρ por dx, ρ por dy, y ρ por z, ¿no? Y aquí tengo ya el otro punto de la hipotenusa. Entonces, en este caso, la longitud de esta hipotenusa me va a quedar como, o sea, vamos a calcular, digamos, vamos a calcular h aplicado al diferencial de longitud. O sea, vamos a aplicarle la función a calcular, esta longitud, digamos, ¿no? Es la longitud entre este punto que es imagen de z bajo la h y el otro puntito que está infinitesimalmente cercano. Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? A ver, lo voy a escribir aquí abajo, ¿no? Entonces tengo d, por un lado tengo el ds de aquí, ¿no? Del primer triángulo que yo me tomé, que es este. Y este, yo ya sé, por definición, que es igual a la raíz, a ver, ya sé cómo, lo voy a escribir así. Voy a escribir ds entre y, donde ds, porque si no se me van a amontonar los símbolos, es dx cuadrada más dy cuadrada, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a ρ por ds entre ρ por y, ¿no? O sea, porque pues, ρ entre ρ es 1, ¿no? Y luego, ¿esto es igual a qué? Pues esto es igual a h subíndice ρ de ds entre h2. O sea, la longitud de esta hipotenusa y de esta hipotenusa, aunque euclidianamente no son la misma, porque pues digamos en este caso la longitud es ds y en este caso es un múltiplo de ds, a la hora de que yo divido entre y aquí, como estoy dividiendo entre la coordenada imaginaria de rho z, entonces todo el cociente sí me queda igual. Y entonces la longitud hiperbólica, digamos, de esta hipotenusa es la misma que la de esta hipotenusa de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí.
O sea, es básicamente lo que dijo Isaac, todo aumenta en la misma proporción. Entonces, cuando o sea, la longitud de la hipotenusa aumenta en una proporción ρ, y la parte imaginaria del complejo de aquí, también aumenta en una proporción ρ. Entonces, cuando yo hago la división, pues me va a quedar el mismo cociente que yo tenía originalmente en la hipotenusa del triángulo sobre Z, ¿no? Ok, ¿dudas? ¿No? Va. Entonces, a ver, pues otra vez, pues como H ρ preserva entonces H ρ es isometría de H2, ¿no? Bien. Entonces, me falta una, ¿no? Me falta la reflexión sobre el eje imaginario. Eso también, esa es sencilla. Entonces, a ver, la tercera es... De hecho, o sea, eso se puede hacer todavía más general, pero vamos a quedarnos con esa. La reflexión sobre el eje imaginario, que vamos a ponerle así, R I R mayúscula, que va de H2 en H2, está dada por... A cada Z lo voy a mandar a menos Z conjugado. Entonces, a ver, nada más vamos a asegurarnos que efectivamente esa cosa manda a Z a su reflejado sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo tengo Z, aquí yo tengo el eje imaginario y R. Entonces, a ver, Z conjugado manda a Z aquí, ¿no? Lo cual, pues eso no me interesa, pues porque esa función no es una función del semiplano. Pero luego, si yo a Z conjugado le cambio el signo, entonces voy a obtener... O sea, lo multiplico por -1, entonces voy a obtener esta de aquí, ¿no? Este numerito de aquí, menos Z conjugado. O sea que digamos está en la misma recta, pero tiene dirección opuesta a Z conjugado. ¿No? Sí. Ok, y bueno, pues sí, efectivamente Z y Z conjugado, y Z y menos Z conjugado, son simétricos con respecto del eje imaginario, pues porque los dos tienen la misma coordenada imaginaria, ¿no? O sea, si Z es X más Y, Z conjugado menos Z conjugado es menos X más Y, ¿no? Este de aquí es menos X más Y. Entonces, pues la recta que pasa por ellos dos es ortogonal al eje imaginario, y estas dos distancias pues son iguales. Estas dos distancias euclidianas, porque pues ya ahorita ya con lo que estamos hablando hay que especificar de qué distancia estamos hablando. Estas dos distancias euclidianas son iguales, entonces pues sí, efectivamente este punto y este punto son simétricos con respecto del eje imaginario. Bien, entonces alguien dígame por qué esta cosa es una isometría. ¿Por qué esa cosa preserva el diferencial de longitud? Con esto que acabamos de decir, debería de ser rápido, espero yo. Es que si sacamos la norma de los que es el que nos da la hipotenusa de los dos números complejos, pues nos va a dar lo mismo, o sea, raíz cuadrada de x más y cuadrada. O sea, y es en ambos, es igual en ambos.
Ajá, pero además, acuérdate que hay que dividir entre la parte imaginaria del complejo. Entonces, cuando divides entre la parte imaginaria de Z, que es Y, te queda lo mismo que cuando divides entre la parte imaginaria de menos Z conjugado, que también es Y. Es como el caso de la traslación, ¿no? Sigue siendo una línea horizontal. Ajá, exactamente. O sea, como... Sí, exactamente, exactamente, Isaac. O sea, aquí la hipotenusa de los triángulos, o sea, si yo tengo aquí mi triángulo infinitesimal, lo vamos a dibujarlo azul. Si yo tengo aquí mi triángulo infinitesimal y me lo llevo con la isometría, bueno, con la función esta que quiero ver que es isometría, entonces, pues efectivamente la hipotenusa en términos euclidianos es la misma y además, como tengo que dividir la hipotenusa entre la coordenada y, que es esta distancia de aquí, como en los dos casos la coordenada y es la misma, pues entonces la, la longitud de este y la longitud de este va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma porque tienen la misma hipotenusa y además tienen la misma altura, los dos puntos, el punto Z y menos Z conjugado. ¿Sí? Sí, Bien, Sí, entonces bueno, pues RI preserva preserva el DSH2, entonces, por lo tanto, R y R es isometría. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos ahí algunas isometrías, ¿no? Me faltan 5 minutos, déjenme ver qué más puedo decir. Ok, el siguiente, bueno, ya no me dio tiempo de ver el siguiente, ya lo vemos mañana. Pero el siguiente es el caso que, digamos, ya me va, la siguiente isometría es la que me va a arrojar ya todos los ejemplos, todos los casos de geodésicas. Y entonces, bueno, pues justamente falta ese caso, el caso más, el caso más importante. Nada más lo voy a dejar anunciado y mañana empezamos con eso. Teorema. Si K es una circunferencia con centro en R, entonces la inversión circular sobre K es isometría. Es isometría de H2. Bueno, entonces a ver qué es lo que me está diciendo esta cosa, este enunciado. ¿Para qué? O sea, yo tengo aquí, estoy aquí en H2, ¿no? Este es el eje real. Entonces, si yo tengo una circunferencia, bueno, aunque en este caso solo voy a considerar una mitad de la circunferencia, si yo tengo una semicircunferencia K concentro, o sea, el centro de la circunferencia es este puntito de aquí, concentro en el eje real, este es el centro de la circunferencia, entonces la inversión circular va a ser una isometría de H2. Pues acuérdense que la inversión que hacía, pues si yo tenía aquí un punto Z, el inverso de Z con respecto de la circunferencia K iba a ser un punto tal que a ver, déjame agarrar un color, esta distancia multiplicada por esta distancia era el radio al cuadrado, para los que no se acuerden de que era la inversión circular.
Entonces, todas las cosas que vimos al principio de inversión circular, pues tenían un propósito, porque ahora digamos, con este enunciado de aquí, si yo tengo que la inversión sobre una semicircunferencia es una isometría de H2, entonces, bueno, pues, ¿qué le va a pasar ahora? Díganme ustedes, ya para terminar. Por ejemplo, si yo me tomo una recta de las que yo ya sé que son geodésicas, por ejemplo, si yo me tomo esta recta de aquí, ¿qué le va a pasar a esa recta? A esta L, vamos a ponerle, cuando yo le aplique a toda esta recta, la inversión sobre K, ¿a dónde va a ir a dar? Acuérdense que en algún momento estudiamos cuál era la imagen de una recta bajo inversión circular. Sí, va a dar a un círculo que pasa por P dentro de la circunferencia. Muy bien, Isaac, exactamente eso. Entonces, a ver, si la inversión es una isometría, si esta cosa es una isometría y esta cosa es una geodésica, entonces la imagen de esta recta bajo la inversión va a ser otra geodésica, ¿no? Eso quiere decir que en este caso la recta L ya sabemos que va a dar a una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que las circunferencias ajá, entonces las nuevas geodésicas que yo me faltaban descubrir, justamente van a ser circunferencias que van a tener su centro aquí en el eje real, ¿no? O sea, la imagen de esta recta ortogonal al eje real bajo la inversión de una circunferencia, pues como ya vimos, es una circunferencia que va a pasar por el centro de la circunferencia de inversión. Bueno, esta circunferencia de aquí va a tener su centro en el eje real y va a ser una geodésica del semiplano. Y entonces, ya una vez que tenemos esto, entonces a esta circunferencia de aquí yo le puedo aplicar todas las isometrías de atrás, todas las isometrías que probamos acá. A ver, vamos a alejar. Le puedo aplicar todas estas isometrías. Estas tres. Ah, ¿dónde está? Esta y esta, ¿no? Y entonces ya voy, digamos, si a esa circunferencia que yo obtuve ahí, vamos a hacer un zoom. Tengo aquí, ya, ¿no? Tengo aquí que esta cosa es esta semicircunferencia es la imagen de esta recta ortogonal, ¿no? Y tengo aquí su centro. Vamos a ponerle Q. Entonces, si yo a esta circunferencia le aplico una traslación por un número real, pues voy a obtener otra circunferencia, digamos, del mismo tamaño, nada más que con centro en otro lado, ¿no? O sea, si yo le aplico la traslación por un número real, pues voy a obtener otra circunferencia del mismo tamaño, nada más que con su centro va a estar en otro lado. Si yo le aplico una homotesia, por ejemplo, yo con una traslación puedo llevarme esta semicircunferencia, esta de aquí, a una circunferencia que tenga, digamos, centro en el cero, ¿no? Supongamos que este de aquí es el cero. Y si yo a esta circunferencia de aquí le aplico una homotesia, entonces voy a obtener una circunferencia más grande o más pequeña, ¿no? Con el mismo centro. Entonces, bueno, pues en resumen, ya de lo que vamos a hacer mañana, al yo probar que la inversión circular es una isometría, entonces voy a obtener que cualquier circunferencia con centro en el eje real va a ser una geodésica de H2, ¿no? Sí, entonces ya tendría que las geodésicas de H2 pues son rectas ortogonales al eje real y circunferencias con centro en el eje real.
Y luego lo que habría que probar después es que esas son las únicas que hay, que ya no hay más, ¿no? Y bueno, eso espero que lo terminemos viendo mañana. Entonces, bueno, chicos, pues si no tienen dudas, nos vemos mañana a las 8. Mañana.